Bueno, James, buenas tardes, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, Mónica. Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Bueno, James Hughes, Excelente. con ese nombre tan inglés, y sé que es inglés, hay una ciudad pues que está en el corazón, yo creo que del mundo, Liverpool, pero hablas un español perfecto, ¿no, James? Es casi perfecto. Yo soy perfeccionista. Me toca mejorar un poco, pero no. Me comunico bastante bien, gracias a los rolos, la verdad. Bueno, no, yo quiero agradecerle a James Hughes por la conferencia de hoy. Bueno, él trabaja con Pernod Ricard, él es el embajador de whisky de Pernod Ricard, de whisky pues escocés para Pernod Ricard y porque precisamente es nuestro gran patrocinador de whisky en el Club Campestre de Cali. Entonces, yo quiero darte las gracias, James, porque sé que vamos a aprender de la historia del whisky, de una bebida que está muy arraigada, por supuesto, en el mundo y aquí en el Club Campestre de Cali también somos whiskeros, pero nos encantaría obviamente aprender mucho más de esta bebida y sabemos que lo vamos a hacer de la mano tuya, entonces quiero pues agradecer, además contarles también a quienes se han conectado que con gran generosidad de Pernod Ricard precisamente vamos a estar rifando también una botella de Chivas Regal Age 13 Years, ya nos vas a estar explicando esto del añejamiento y también The Glenlivet, ¿no? Que nos vas a hablar también un poco de qué es The Glenlivet, cómo lo vamos a hacer. Las personas que se hayan conectado nos ponen por favor su nombre con su teléfono y nosotros tenemos un sistema que es como una app que aleatoriamente pone todos esos nombres para que sea muy, digamos, muy democrático la forma como se haga y estaremos llamando pues a esas personas que se ganen estas botellas espectaculares. Agradecerte a ti, a Pernod Ricard, James. Bueno, bienvenido a Campestre Virtual. Mónica, es con todo gusto. Yo quiero también agradecerles a ustedes porque, pues menos mal por mi cargo, pero a mí me encanta hablar de whisky, especialmente sobre la historia. Normalmente yo soy catador, doy muchas catas con el producto, que sí, no me quejo, es muy chévere tomar tan buen whisky, pero también me alegra mucho que hay tantas personas pues en este club que realmente les interesa la historia de un producto que es tan importante para mí como mi país como el Reino Unido, forma parte muy fundamental de la economía, pero de la cultura también. Así que por eso les quiero agradecer a ustedes también por realmente querer aprender y hablar conmigo sobre la historia de un producto tan importante para mí. Bueno, no, pues adelante. La idea es que con James, pues vamos, digamos, evolucionando en la conferencia y también las preguntas que ustedes tengan para hacerlas pueden, digamos, formular mediante el chat que tiene el Zoom o también al final preguntársela personalmente, abriendo sus micrófonos y prendiendo sus cámaras para que se la puedan de pronto formular directamente a James. Bueno, James, adelante, bienvenido nuevamente. Exactamente. Muchas gracias, Mónica. Pero sí, voy a repetir esto también. A mí me gusta mucho interactuar con la gente, así que cualquier pregunta que tengan, cualquier idea o duda que tengan en cuanto a whisky escocés y especialmente en cuanto a nuestras marcas, por favor, no tengan miedo, no duden en escribir en el chat, pero sí, todavía mejor al final podemos realmente interactuar y comunicarnos con el video, con el micrófono y voy respondiendo a todo. También les aviso que les toca hacer caso porque al final les voy a hacer a ustedes unas preguntas también, ¿ok? Así que ya voy a compartir mi pantalla porque tengo unas diapositivas que creo que les van a interesar. Por favor, avísame cuando vayan la pantalla y Sí, para... está, yo la estoy viendo, está ¿Listo? perfecto. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias. Muy bienvenidos a esta sesión sobre la historia de whisky escocés. Vamos a hablar pues sobre como un timeline, un línea de tiempo en general de la industria, del producto, algunas cosas que realmente ocurrieron y sí, sinceramente nos afectaron en cuanto al desarrollo de este producto que es absolutamente espectacular. Pero primero, antes de hablar sobre la historia y la historia de nuestras marcas, también tenemos que entender qué es un whisky escocés. ¿Me escuchan?
¿Aló? Sí, señor, se le escucha. Ah, perfecto. No, es que me ponía un mensaje en la pantalla que estaba en mute Se por alguna escucha razón. perfecto. Listo. Ok, excelente, excelente. Así que nos tenemos que realmente preguntarnos por qué Escocia, por qué whisky escocés es tan famoso, tan bueno, en serio, y por qué les encanta a todas las personas que lo toman. Pues, ¿por qué? Pues, ¿qué hace especial el whisky escocés? En mi opinión, tiene todo que ver con Escocia como un país. Am, por ejemplo, ¿qué tiene Escocia para producir whisky tan bien? Y tiene que ver, en mi opinión, mucho con el clima. El clima tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por ejemplo, siempre les digo a la gente de acá, sería muy difícil producir un whisky acá en Colombia. A lo mejor no tanto en Bogotá, pero en Cali, en tierra caliente, ¿no? En la costa, por ejemplo. Porque, como ya saben, me imagino que tenemos que almacenar el whisky, añejar el whisky. Y ahorita, durante esta presentación, les voy a explicar un poco más en cuanto a esto. Pero con más calor, ¿qué pasa? Se evapora más el whisky. Así que el clima frío, aunque para mí como un británico, a mí no me gusta el frío y estoy ya harto del frío, pero también tiene una ventaja grande en cuanto a la producción de whisky. Así que sí, de vez en cuando sí podemos dar las gracias al frío. También tenemos que pensar en el paisaje de Escocia. No sé si alguno de ustedes ya conocen Escocia, pero es un país absolutamente lindo. Tiene unos muy bonitos paisajes, mucha naturaleza y como resultado tenemos los ingredientes perfectos para producir whisky muy bien. También más tarde les voy a preguntar cuáles son los ingredientes naturales de whisky escocés, y eso tiene mucho que ver con la calidad que tiene whisky escocés de Escocia gracias al terreno que tenemos en el país. Y finalmente creo que tiene mucho que ver con su gente. Su gente, pues la gente de Escocia, la gente del Reino Unido en general, estamos muy, muy, muy orgullosos de esta industria, la industria de whisky escocés. Y es muy importante para nosotros en cuanto a la economía, pero también en cuanto a como a el orgullo y la cultura del país. Por ejemplo, en Cali sé que la salsa es algo muy importante. No tenemos tanta salsa en el Reino Unido, desafortunadamente, por eso no bailo como un colombiano, pero sí sé un poco sobre el whisky gracias a la importancia de whisky para nosotros pues como un pueblo, la verdad. Y eso es muy, muy, muy importante. Listo, así que ahora la parte importante. Vamos a hablar sobre la historia de whisky escocés. Así que arrancamos con la historia hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y se puede ver en el año 1494, cuando whisky de Malta realmente apareció como un producto. Así que es un producto con muchísima historia. Y es por eso que me fascina tanto, me impresiona, la verdad, porque hoy en día han cambiado muchísimas cosas en el mundo para nosotros día a día, pero whisky de Malta todavía es un producto muy importante para muchas personas. Por ejemplo, es un producto que lo que realmente me interesa es que es un producto que se creó en ese entonces en Escocia, pero, por ejemplo, especialmente acá en Colombia, pero en el mercado latinoamericano, whisky es muy importante para ustedes también y realmente les interesa. Y eso es lo que a mí me impresiona muchísimo. Creo que es impresionante cómo ha cambiado todo en nuestras vidas, pero todavía seguimos tomando whisky gracias a su calidad. Se puede ver allá en la pantalla también las dos palabras, agua vitae, que pues me imagino que ya saben qué significa en latín agua de vida, y eso es lo que significa whisky en escocés. Así que por eso creo que eso es una demostración muy buena de la calidad de whisky, la importancia de whisky para nosotros británicos, pero tanto para nosotros como ustedes acá en Colombia, que realmente es agua de vida, porque pues nos ayuda a hacer muchas cosas. Para mí el whisky es algo muy importante porque nos permite compartir unos momentos muy especiales con nuestros amigos, con nuestra familia. Y es así también en Escocia. Por ejemplo, para mí el whisky es especial porque me acuerdo muy bien de mi abuelo que tomaba whisky, por ejemplo, y como resultado yo compré una botella de esta botella que es mi favorita.
este whisky es mi favorito y le compré para mi papá para su cumpleaños hace un rato. Así que es algo realmente familiar también, que es imperativo, la verdad. Así que vamos a arrancar con la historia de una de mis marcas, The Glenlivet, en el año 1822. Se puede ver allá una foto del rey Jorge IV de Inglaterra. ¿Qué pasó en ese año? Ese año para mí es espectacular, porque el rey Jorge IV de Inglaterra visitó a Escocia, fue a Escocia para hacer una visita del país y pidió en el año 1822 un trago de The Glenlivet Whisky. ¿Por qué eso es muy importante? Porque, no sé si ya conocen la marca muy bien, pero en cada botella, en cada caja, pone el año de nuestra fundación, que es 1824. ¿Por qué? Pues porque se puede ver esa nueva legislación donde pues en ese año sí se podía producir whisky legalmente en diferentes cantidades gracias a ese cambio de la ley. Así que 2 años antes de nuestra fundación formal de la marca, el rey Jorge IV quería un trago de nuestro whisky. Así que se puede decir que en ese año este whisky, nuestra marca, era ilegal, pero aún así pues al rey le encantó el whisky de The Glenlivet. Y tenemos evidencia de ese pedido en la destilería, en el museo, que es algo muy, muy, muy interesante. Se puede ver también que whisky de grano llega un poco más tarde, en 1830. El whisky de grano como característica, sí, en cuanto a las características de whisky de grano, es diferente. No se toma tanto whisky de grano, pero whisky de grano es muy importante hoy en día. ¿Para qué? Pues para producir excelentes whiskies de mezcla, whisky blended. ¿Ok? Eso es algo muy, muy, muy importante. Así que voy a aprovecharme de este momento y me gustaría preguntarles, está bien si no quieren como interactuar ahorita, pero me gustaría preguntarles si alguien sabe la diferencia fundamental de whisky de mezcla, whisky blended, y whisky de malta, single malt. Por ejemplo, ¿qué significa single malt whisky? Que es una sola. Como una sola, ¿qué? Malta. Más o menos, pero eso es lo que dice todo el mundo que significa una sola malta. Lo que tenemos que hacer con la frase single malt es que, pues, yo pienso casi siempre en 2 palabras separadas. Así que en vez de pensar en una sola malta, porque no es como si solo se utiliza un tipo de malta. A mí, pues también a mí no me gusta tanto la palabra malta, porque creo que tiene mucho que ver con la cerveza. Realmente el proceso maltear es de donde viene esa palabra. Así que single significa que viene de una sola destilería, ¿ok? Y malt, porque tiene toda la razón, porque se hace totalmente con cebada malteada, ¿ok? Pero en vez de decir una sola malta, siempre es muy importante que dejemos claro que viene de una sola destilería. Por ejemplo, yo tengo 2 excelentes botellas de whisky a mi lado. Un whisky de Glenlivet viene de una sola destilería. Esa destilería se llama The Glenlivet. El otro whisky, Chivas, no viene de una sola destilería, viene de muchas. Así que Chivas Regal no se llama la destilería, porque Chivas Regal se mezcla en vez de se destila, ¿si me entiende? Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, avísame. Pero eso es muy Sí, importante yo quería preguntarle, cuando usted dice que es una cebada malteada, yo pensé que era malta o cebada. ¿Cómo es lo de cebada malteada? Cebada malteada es el ingrediente. Creo que hay bastante confusión con la palabra malta y es eso que, por eso les dije, eso sobre la cerveza. Ahora se utiliza mucho la palabra malta, pero el ingrediente, como la planta se llama cebada y lo que hacemos con la cebada es maltearlo. Así que por eso tenemos cebada malteada para producir el whisky. ¿Les queda claro eso? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que comprar cebada, en el caso de Glenlivet, compramos compramos cebada ya malteada de la región. No compramos malta, ¿se me entiende? Compramos cebada que ya ha sido malteada para que
podamos producir el whisky que queremos producir. ¿Les queda más claro? Sí, al Ok, que, sí. señor Sí, Alejandro. Pues con el Eso. silencio, me imagino que sí. Sí, ya. Sí, gracias. Excelente. Perfecto, con todo gusto. Oye, Listo, así que seguimos con la en qué consiste historia. el proceso de maltear? Lo que, como pienso yo en el proceso de maltear, es más o menos abrir. Así que yo tengo acá en mi apartamento pues una bolsa de cebada que no ha sido malteada, si me entiende. Y maltear cebada significa como abrir y prepararla para producir el whisky, pues para que tengamos la cebada como queremos. Alguna persona me dijo en la destilería de Glenlivet, por cierto, que maltear cebada es como abrir el paquete. Eso, si tenemos una chocolatina o algo así, una barra de chocolate, tenemos que abrirlo antes de comerlo. Y cebada es igual en ese sentido. Tenemos que realmente abrir el ingrediente para utilizarlo para producir whisky escocés. Así que después porque claro, ya hemos visto que whisky de malta llegó primero y después whisky de grano. Y pues con la llegada de whisky de grano, así se empezó a producir whisky de mezcla. Así se empezó a mezclar whiskies, ¿ok? Así que ahorita les voy a explicar un poco sobre la historia de Chivas Regal, porque Chivas Regal se fundó más tarde en 1857. ¿Y cómo que se fundó? Porque los hermanos Chivas abrieron un negocio de barrotes en Escocia. Y les digo también, en cuanto a whisky de mezcla, así son la mayoría de las historias. En Escocia, en ese entonces, en esa época, un trabajo muy común era trabajar en un negocio de barrotes, trabajar con ese tipo de ingredientes para la comunidad. Y los que lo hicieron muy bien, finalmente abrieron su propio negocio, su propia tienda. Y muchas marcas de whisky blended empezaron así. Y Chivas Regal es igual en ese sentido. Así que los hermanos Chivas abrieron esa tienda y empezaron a importar y exportar muchos sabores, pues mayormente importar, porque Inglaterra no tiene tantos sabores tan chéveres, por ejemplo, como la cantidad de frutas acá en Colombia. Pero sí, empezaron a importar muchos sabores del mundo entero. Y creo que eso tiene mucho que ver con Chivas hoy en día. Ya hemos dicho que vamos a rifar una botella de Chivas Extra 13. Y Chivas Extra 13 es un homenaje a España. ¿Por qué? Damos las gracias a España por darnos un producto muy importante en cuanto al proceso de fabricación de whisky, que es Jerez, porque Jerez durante el paso de maduración, del añejamiento, nos gusta mucho utilizar barricas ex Jerez porque nos otorga muchísimo sabor y mucho carácter, que es excelente. Así que yo creo que esa tienda esa tienda de los hermanos Chivas en 1857 tiene mucho que ver con el respeto global que tiene Chivas como marca hoy en día. No sé si están de acuerdo, pero por ejemplo también tenemos Chivas Mizunara, que es un homenaje a Japón. Así que tenemos mucho respeto global en ese sentido, gracias a los fundadores John y James Chivas. Así que a finales de ese siglo, del siglo XIX, iban mezclando y añejando whiskies debajo de la tienda, porque tenían una cava de whiskies debajo de la tienda. Es muy importante el filoxera. No sé cómo se pronuncia en español, pero es filoxera. Y se pone allá que es la devastación del vino y coñac francés, ¿ok? En los años 1870. ¿Por qué es muy importante? Eso, pues, esa era como una enfermedad de plantas por Francia. Así que realmente destruyó las plantas que son imperativas para producir dos productos muy importantes para Francia, vino y coñac. Coñac en esa época era muy popular, muy conocido y muy tomado como resultado. Así que esto para mí es imperativo en cuanto al crecimiento de whisky escocés blended, porque antes teníamos whisky de grano, whisky de malta, pero ya
ya empezaron a mezclar whiskies para abrir la categoría, o sea, para hacer whisky más accesible para cada persona. De vez en cuando se dice que whisky de malta y whisky de grano son un poco más como duros, no son para todos, por ejemplo, golpean bastante fuerte, etcétera. Así que con whisky de mezcla esperaban mucho, pues, que jóvenes, tanto como mayores, mujeres y hombres, todos tomaran whisky blended. Y la falta de coñac en esa época, pues, pues sí, debido a filoxera, pues realmente permitió un espacio para whisky blended, porque whisky blended Scotch, se parece más a coñac que whisky de malta, por ejemplo. Es más fácil, es más suave, baja más suave. Es por eso que esa época, esa enfermedad de plantas en Francia, es muy importante en cuanto al crecimiento de whisky escocés de mezcla. Finalmente tenemos la legislación de maduración. Esa ley es que, pues, otra pregunta les voy a hacer. ¿Alguien sabe cuántos años como mínimo tiene que añejar un whisky escocés? No tengan miedo, alguna idea. Adivinen. 3 señores. porque está escrito ahí en la pantalla. No. Pues muy bien, muy bien. Muy bien. Me gané el premio. Muy bien. Me gané ¿Cómo el premio. sabía? Sí, por lo menos eres honesto. Así me gusta. Porque sí, a mí no me di cuenta. Pero sí, como mínimo 3 años. 3 años. Y eso es muy importante en cuanto a la historia de Chivas. Porque esa ley, pues se sacó esa ley en 1916. 7 años antes, en 1909, se sacó la primera botella de Chivas Regal. Otra pregunta que no está en la pantalla, la respuesta no está en la pantalla esta vez. ¿Alguien sabe cuántos años tenía la primera botella de Chivas Regal que se sacó en 1909? Eso es más difícil. Adivinen. Les doy una pista. Chivas Regal se considera, gracias a esa botella que se sacó por primera vez, se considera el primer whisky de lujo de la historia del mundo. Así que esa es una pista. 18. Casi, pero más. 22. Un poquito más, pero vamos 25. acercándonos. 25, exactamente, muy bien. 25 años tenía esa primera botella de Chivas. Eso para mí es dedicación pura al consumidor. ¿Por qué? Porque en 1909 ni tenía que añejar un whisky. Podía sacar el whisky de la destilación, de los alambiques, y ya se puede tomarlo. Pero no, los hermanos Chivas querían producir un whisky de lujo y empezar a crecer una marca de lujo también. Así que se sacó una botella de whisky con 25 años y eso es muy importante porque creció mucho como una marca como resultado. Y finalmente en nuestra historia de whisky llegamos a la ley seca, la prohibición en 1920. Les voy a decir una cosa, porque claro, también tenemos whisky irlandés. Por ejemplo, en Pernod tenemos Jameson, que es un whisky irlandés muy popular y muy bueno también. Antes, y hace mucho tiempo, antes de la prohibición, whisky irlandés era muy popular y tal vez más popular que whisky escocés. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió tanto? Porque ahora, hoy en día, casi no hay comparación. Whisky escocés sale muchísimo por todas las partes del mundo, mientras que whisky irlandés sí hay marcas como Jameson que salen muchísimo también. Pero en cuanto a las cifras, por ejemplo, se dice que una botella, que 8 botellas de Chivas, se toma 8 botellas de Chivas Regal, solo esa marca, cada segundo en el mundo. Cada segundo, 8 botellas. Así que esa cifra no existe tanto con whisky irlandés. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Llegamos a la prohibición y por alguna razón, no estoy seguro por qué, algo que ver con la cultura,
pero los que trabajaban en los puertos de los Estados Unidos, que estaban como un poco corruptos y dejaban a entrar algunos vendedores de whisky al país para seguir con los speakeasies y seguir tomando alcohol. Por alguna razón dejaban a entrar los escoceses, pero no dejaban a entrar los irlandeses. Así que como resultado, porque en los Estados Unidos es un mercado enorme de whisky, como resultado, los estadounidenses pues iban como acostumbrándose y gustando mucho más de whisky escocés que whisky irlandés. Y eso es muy importante y es por eso que Chivas, especialmente como marca, pero whisky blended de Escocia fue ganando muchísima popularidad y mucho conocimiento por el mundo entero. Así que ya vamos a mirar a la definición legal de whisky escocés, pero voy a ir un poco atrás para que no haga preguntas donde hay las respuestas en la pantalla. Así que una pregunta primero. ¿Cuáles son los 3 ingredientes naturales de whisky escocés? Si quiere puede decir un ingrediente natural. Agua, malta, cebada. Cebada, eso. Agua, y en el caso de whisky de Malta, cebada malteada, pero también tenemos whisky de grano. Así que ponemos esos 2 ingredientes juntos y decimos cereales, ¿ok? Así que agua, cereales, y el último, ¿alguna idea? Añejamiento, barriles. No, buena respuesta, porque para mí el roble sí es un ingrediente, porque es demasiado importante en cuanto al sabor de whisky. Pero necesitamos algo natural para producir alcohol, para producir un líquido de azúcar que nos da alcohol. ¿Alguna idea? Levadura. ¿Levadura? Levadura, exactamente. Ya son unos expertos en este grupo que estoy impresionado. Excelente. Otra pregunta. ¿Cuántos grados de alcohol tiene que tener cada botella de whisky como mínimo? Esa es una ley, una regla. 40. 40 grados. Excelente. 40 grados de alcohol. Eso es como mínimo para whisky escocés. ¿Listo? Excelente. Así que ya vamos a ver los 3 ingredientes: levadura, cereales y agua. Y otra vez, que ya hemos dicho lo del roble y lo de los grados de alcohol, pero el roble sí, el roble es muy importante, porque, por ejemplo, los 2 whiskies que vamos a rifar hoy son muy especiales por razones diferentes, y en mi opinión, especialmente Glenlivet Founders, es un whisky único, que casi no hay un whisky parecido. Y Chivas Extra 13, la verdad es que es igual, tiene 13 años, que es muy raro para un whisky, y se utiliza barricas de Jerez oloroso de España, como ya les dije. Y ese proceso de añejamiento, ese paso, esa maduración en ese tipo de barril, significa que es un whisky como muy oscuro, dulce, pero lleno de sabor. Y Glenlivet Founders es igual. Pero esos 2 whiskies son como totalmente distintos. Y incluso si vamos por el portafolio de Glenlivet, por ejemplo, Founders es muy diferente a Glenlivet 12. 12 es muy diferente a Glenlivet 15. 15 es muy diferente a Glenlivet Captain's Reserve. ¿Por qué? Todo tiene que ver con el añejamiento, pero no solo la edad, sino y más en mi opinión, tiene más que ver con el tipo de roble. Y el tipo de roble es muy importante. La regla es que tenemos que utilizar roble para añejar el whisky. Pero lo que podemos hacer nosotros es jugar y experimentar con las regiones geográficas de donde viene ese tipo de roble. Y el roble tiene una influencia demasiado grande al whisky que me fascina totalmente, porque ¿cómo que se puede tomar un whisky que a lo mejor tiene la misma edad, pero gracias al roble que se utiliza cambia totalmente el perfil, el sabor, el color? Es algo muy importante, y es por eso, porque me imagino que algunos me iban a preguntar sobre la declaración de edad. ¿Por qué de vez en cuando no declaramos la edad? Y exactamente por eso, para destacar
la importancia del tipo de roble, en vez de solamente y siempre enfocarnos en la edad. Eso es algo que estamos haciendo mucho en Chivas City Glenlivet, y siempre me preguntan sobre la edad. Y en serio nos toca cambiar esa idea que existe, porque la edad no significa todo. Por ejemplo, Glenlivet Founders es un whisky, se considera un whisky bastante joven. Y muchas personas en las catas que hago yo, a ellos les encanta Founders más que 12, por ejemplo, porque depende de la percepción de cada uno. Así que tenemos que realmente luchar contra esa idea que un whisky con más añejo es mejor, porque mejor para mí es, no necesariamente es mejor para otra persona. Es como café. Siempre digo, ¿cómo tomo café? Me dicen tintico. Y yo digo, pues yo lo tomo con leche, que es mejor. Y mejor para mí es con leche y mejor para otra persona es tinto. Así que tenemos que pensar de esa forma también en cuanto a whisky. Ya les voy a explicar un poco, no mucho, porque no quiero aburrirles, pero hay muchos tipos diferentes de whisky. Y creo que ayuda mucho en cuanto, porque la verdad es que mi objetivo de esta sesión de whisky es que ustedes puedan impresionar a sus amigos cuando tomen whisky juntos, ¿ok? Así que tener ese conocimiento de los diferentes tipos de whisky nos deja abrir la mente un poco y entender más sobre el whisky que nos gusta a nosotros. Así que ya hemos dicho que, ya sabemos que hay single malt, whisky de Malta, que ya hemos dicho, es un whisky escocés que se hace totalmente con cebada malteada, pero de una sola destilería. Así que un blended malt, una mezcla de maltas, es literalmente eso. Es una mezcla de whiskies de Malta que vienen de diferentes destilerías. Creo que ahora, gracias a esta información, les queda un poco más claro lo de y por qué no digo que es una sola malta, ¿ok? Es muy importante que tengamos en cuenta el número de destilerías de donde viene. Así que también tenemos single grain, whisky de grano, que viene de una sola destilería. Así que como resultado, como un whisky de Malta, tenemos blended grain, whisky de grano de mezcla, que es una mezcla de whiskies de grano de diferentes destilerías. Y finalmente tenemos blended scotch, que es una mezcla de todo. Es una mezcla de single malts y single grains. Así que es una mezcla de whisky de Malta de diferentes destilerías de Escocia y whiskies de grano de diferentes destilerías de Escocia. Se mezcla todo y como resultado tenemos un whisky espectacular como Chivas Regal. ¿Alguien? Otra vez les iba a preguntar, pero ya aparece la información en la pantalla. Tenemos 5 regiones de whisky en Escocia. Y eso es algo importante también, porque las 5 que tenemos son así: Islay, Campbelltown, Lowlands, las tierras bajas, Highlands, las tierras altas, y Speyside. Así que les pregunto, ¿qué es la región más importante en cuanto a esta sesión, en cuanto a estos 2 whiskies? ¿De dónde venimos nosotros en Chivas y en Glenlivet? ¿De cuál región? Highlands. No. Lowlands. ¿Alguna otra? No. Les doy una pista otra vez. Speyside. Me está ocurriendo que puede ser Speyside. Exactamente. Así que es interesante. ¿Pero tiene algo que porque ver con el agua de pronto, James? ¿O no? Sí, así que Speyside, ¿qué significa? Significa al lado del río Spey, porque en esta región, en nuestra región, corre un río y yo, pues de hecho, yo nadé en ese río y no se lo recomiendo porque hace un frío en ese río, pero es interesante porque de este río se puede tomar el agua es puro, el agua es claro, es impresionante, es como cristal. Y es por eso que para mí tenemos 2 whiskies tan buenos, gracias a los ingredientes naturales y los paisajes de la región, porque depende mucho de la tierra de cada región, de la geografía de cada región. Así que whiskies de allá, de las islas, por ejemplo, normalmente son mucho más ahumados, ¿ok? Mientras que whisky de los Lowlands, normalmente hay muchas destilerías en los Lowlands que son whisky de grano. Pero en Highlands y Speyside
que son bastante similares y como se puede ver, Speyside queda dentro de los Highlands, porque la tierra al norte de Escocia es perfecta para producir whisky. Y nosotros tenemos esa ventaja adicional de tener el río que corre por nuestra región, por nuestra región. Como resultado, hay pozos que utilizamos nosotros cerca de cada destilería para aprovecharnos de ese agua. Y en el caso de The Glenlivet, como ya les dije, compramos los ingredientes naturales pues dentro de más o menos 20 kilómetros de la destilería. Así que apoyamos a la comunidad en ese sentido. Y también es muy importante para nosotros, pues tanto como dos marcas, pero también para mí como persona y para la empresa Pernod Ricard, ser más sostenible, más conscientes, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con eso también. En vez de importar muchos ingredientes, no, apoyamos la comunidad local y compramos esos ingredientes de donde venimos nosotros como marca, que es algo muy importante. Así que venimos de Speyside. Y ya hay unas fotos de cada región para que vean. Y sí, me imagino que me van a decir, pero James, todas las regiones parecen iguales. Hay agua, hay montañas, hay mucho verde. Pero las pequeñas diferencias son así, que Campbelltown es una isla, Islay es una isla, Lowlands, la tierra es diferente y más como apropiada para whisky de grano, pero se puede ver que, y les digo en serio, los Highlands, las tierras altas de Escocia, donde queda Speyside, una región, es un lugar hermoso, totalmente hermoso, y se puede ver esto muy bien en las fotos. Escocia como un país es excelente y si algún día tienen la oportunidad de ir, por favor, pues váyanse y también pónganse en contacto conmigo a ver si les puedo ayudar a conocer la destilería y también y les pongo en contacto con unos amigos míos que viven en Escocia, Inglaterra. Así que Speyside como una región es muy buena. ¿Por qué? A mí personalmente no me gusta mucho el whisky ahumado, whisky que me golpea. A mí me gusta whisky que baja suave, que es complejo, pero complejo de sabores más florales y afrutados. Y es por eso que represento las marcas Glenlivet y Chivas, porque son whiskies de Speyside y whiskies de Speyside tienen 3 características claves: rico, floral y afrutado. Y eso es muy importante porque también, otra vez, para impresionar a sus amigos cuando están tomando whisky, simplemente al saber que es un whisky de Speyside, se puede decir, antes de tomar este whisky ya sé que no van a haber notas ahumadas, pero sí van a haber muchas notas de vainilla, por ejemplo, notas dulces, notas de frutas maduras. En el caso de Glenlivet Founders, que vamos a rifar, es un whisky muy cítrico, hay notas. Es un whisky refrescante, tropical. Por eso que creo que Glenlivet Founders es perfecto para el mercado acá en Latinoamérica. Porque es whisky de rumba, whisky de playa, es refrescante y afrutado. Con Chivas Extra 13, que también vamos a rifar, hay notas afrutadas, pero un poco más oscuras, notas como de peras, de manzanas maduras, de frutos rojos, de canela. ¿Y por qué? Pues gracias a nuestra región, Speyside, al producir whiskies florales y afrutados, y también tiene mucho que ver con el barril que utilizamos en el caso de los 2 whiskies. ¿Ok? Espero que les quede claro todo. Así que acá les dejo mi Instagram, mi @ en Instagram. ¿Y por qué? Pues no solo porque quiero seguidores, les prometo. También porque, pues claro, simplemente al estar acá conmigo aprendiendo de whisky escocés, les interesa whisky, les interesa el producto. Mi cuenta está llena de fotos chéveres de eventos que hacemos como marca, también fotos de las destilerías que conozco yo en Escocia, y también voy subiendo muchas más fotos que tienen que ver con whisky en general. Así que, por favor, síganme en Instagram, estamos en contacto. Cualquier pregunta que tengan, estoy súper pendiente y también podemos estar en contacto porque la buena noticia para mí, a lo mejor la mala noticia para ustedes, no sé, depende de cómo les caigo virtualmente, pero yo voy a estar allá con ustedes en el club el 25 de diciembre, así que sería muy chévere conocerlos allá
pues cara a cara. Y mientras tanto, por favor, sígame en Instagram y estamos en contacto cualquier cosa. ¿Listo? Así que creo que ahora es question time. Es el tiempo para las preguntas. Question Así time. que, Pues mientras uy, se animan a hacer las preguntas, le pido por favor al área de tecnología que autoricen para que puedan encender sus micrófonos, prender también sus cámaras si quieren directamente dirigirse a James. Yo tendría una pregunta excelente. mientras alguien más de pronto se organiza para la pregunta o lo quiere hacer vía chat. Y es, el otro día yo Ujú. estuve en Quetzaltenango, que queda en Guatemala, ahí hacen el ron Zacapa. ¿Sí? Ok. Y noté que ellos añejan en barricas donde ha habido whisky. O sea, ellos ponen el ron en barricas que ha tenido whisky. Entonces siempre me preguntaba y le ponen Excelente. como calor, ¿por qué de pronto una bebida como el ron, y bueno, Zacapa es uno de los mejores del mundo también, utiliza estos Ujú. sabores del whisky y qué tiene esa madera donde añejan que aporta, digamos, sabores para otra bebida? Excelente pregunta, excelente pregunta. Es muy interesante porque yo no sabía eso. Y me da mucha alegría porque yo sé mucho pues, de dónde vienen los barriles que utilizamos nosotros como marcas de whisky. Así que es muy interesante saber que nuestros barriles también se utilizan en otros destilados. Depende, más o menos depende de lo que está buscando el maestro mezclador o se llama el maestro ronero, creo, en el No, caso de Master ron. Blender, sí, Lo así que le está dicen también. buscando, ¿sí? Como Master Blender también en ron. ¿Qué están buscando? Por ejemplo, nosotros en whisky cambiamos el rol dependiendo de la diferencia. Chivas Extra 13 está selectivamente amadorado en barricas ex Jerez Oloroso de España, mientras que de Glenlivet, por ejemplo, de Glenlivet 15 años, pues pasa por barricas vírgenes de Francia que se llaman Limousin. Y esas barricas normalmente se utilizan para añejar champán y coñac. Así que es por eso, porque estamos buscando ese perfil, esos sabores que podemos ganar de los destilados que ya han estado en las barricas que utilizamos. Whisky es muy interesante porque whisky tiene muchísimo sabor, muchísimo sabor. Así que, por ejemplo, yo no soy muy de vodka, pero yo no tomaría vodka puro. Pero se utiliza mucho, se mezcla mucho con otras cosas, en la coctelería también. Pero hay muchas personas que piensan que no se puede utilizar whisky en la coctelería y siempre les digo, ¿pero por qué? Porque whisky tiene tanto sabor que se complementa muy bien con muchísimos cócteles. Pero creo que tiene que ver con eso, porque el ron es un destilado dulce que se hace con caña de azúcar y todo esto. Así que el toque de whisky, gracias al barril, a lo mejor pues le puede dar un toque, no sé, más fuertico, más interesante, más profundo, más complejo, en vez de solo dulzor, en el caso de ron. Y también otra cosa que tiene que ver también con la sostenibilidad. A mí me gusta mucho que reutilicemos barriles, en vez de siempre cortar árboles por todo el mundo, reutilizamos los barriles de otros destilados y se puede, depende de cuántos usos tiene. Por ejemplo, si es de primer uso el producto, por ejemplo, en este caso ron, si es de primer uso, significaría que es el primer ron dentro del barril después del whisky. Así que así va a ganar mucha influencia del whisky. Pero si es de segundo o tercer uso, va a haber menos influencia del destilado que había antes en el barril. No sé si te respondí a la pregunta, Sí, Marta. sí, sí, sí. Gracias, James. Aquí tenemos una De pregunta nada, con gusto. en el chat. Excelente. Hola, mil gracias por la charla. Quique Ángel, ¿cuáles son las diferencias entre whisky y bourbon? Entre whisky, como la diferencia entre whisky escocés y whisky bourbon. La diferencia entre whisky escocés y whisky bourbon, y también es importante que digamos, hablando de barriles, whisky escocés normalmente utiliza dos tipos, role americano y role europeo. Así que whisky bourbon también se utiliza mucho en cuanto utilizamos barriles ex bourbon, por ejemplo. La diferencia es que Bourbon tiene dos características, en mi opinión. Es por eso que yo soy más de whisky escocés generalmente. Whisky bourbon normalmente tiene un toque ahumado y un toque
muy dulce. Es mucho menos afrutado y floral, como ya les dije en cuanto a whisky escocés. No puedo decirles mucho sobre whisky bourbon porque no soy experto de bourbon, pero eso es la diferencia clave, ese toque ahumado y dulce de whisky bourbon que a muchas personas les encanta, pero en mi opinión tiene un poquito más profundidad el whisky escocés, tiene más complejidad. Y también creo que la historia es muy interesante, que whisky ya sinceramente forma parte fundamental de Escocia, de la gente de Escocia, de la cultura. Un poco más que whisky bourbon en los Estados Unidos, creo, pero es un excelente whisky. ¿Tenemos cualquier otra pregunta? Y si no, si quieren pues, continuar pensando en preguntas, yo les pregunto algo a ustedes. A ver si alguien puede recordar de todas las regiones de Escocia. Es una pregunta difícil. O a ver si como grupo podemos recordar todas las Las regiones. Highlands, las Lowlands, las Spicelands. Speyside. Highlands, Lowlands, Speyside. Sí, la otra no me acuerdo. Sí, habían Y 5, ¿no? 5. Así que Highlands, Lowlands, Speyside son 3. Sí, por el vino. Las otras 2 son las más Una que difíciles es como para recordar, Islands. la verdad. Island. Islands también, Isla, exacto. Y la última es la más complicada por el nombre también en inglés. Listo, ya se la digo. Nos rajamos, Campbelltown. James. Así se dice en Colombia cuando uno no tiene todas las respuestas, se raja. Se rajan. Así que se rajan, todos se rajan. Listo, así que esas son las 5 regiones. La última es Campbelltown, se dice. Gómez, ¿Cuáles son? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, yo le estaba preguntando que cuáles son la relación en la destilación entre el whisky, el coñac y el brandy. Ok, sí, otra cosa que no soy experto de coñac o brandy. Les puedo decir sobre la destilación de whisky. Así que en cuanto a... Y también les digo lo que pienso yo sobre brandy y coñac también en ese sentido. Les doy un ejemplo. Con la destilación de whisky escocés de Malta, se destila 2 veces, ¿ok? Así que hay 2 rondas de destilación. Así que la destilería de Glenlivet hay 2 filas en parejas de alambiques de cobre, ¿ok? Aquí se destila siempre en alambiques de cobre con whisky escocés. Así que primero, esa podría ser la primera diferencia entre los 3 destilados. No sé qué tipo de alambiques utilizan para producir coñac y brandy, pero whisky escocés son alambiques de cobre. En el caso de Glenlivet, los alambiques son muy altos, ¿ok? Muy altos. Pero en la destilería que se considera el corazón, porque no sé si se puede ver ese corazoncito en la botella de Chivas, porque tenemos una destilería que se considera el corazón de la mezcla de Chivas, que se llama Strathisla. En esta destilería Strathisla hay alambiques de cobre bastante bajitos y gorditos, ¿ok? Así que como resultado tenemos 2 whiskies muy diferentes. Glenlivet, ¿por qué tiene alambiques de cobre muy altos? Es un whisky muy delicado. Mientras que whisky que viene de la destilería Strathisla, que es el corazón de la mezcla Chivas, pues porque son bajitos. Tenemos Chivas como un whisky y el whisky de Malta, Strathisla, es más robusto en vez de delicado. Y esto tiene que ver con la distancia que tiene que viajar el producto durante el proceso de destilación por el cuello del alambique. Así que cuando tiene más distancia para viajar, hace un destilado más delicado. ¿Ok? Coñac es un producto muy, muy suave, muy suave. Así que a lo mejor yo diría que a lo mejor hay las buenas marcas de brandy y de coñac
tiene alambiques de cobre bastante altos para producir ese perfil bastante delicado. Pero también se puede tener, por ejemplo, Chivas 18 es un whisky muy suave, pero también robusto, porque la parte robusta tiene que ver más con el cuerpo en vez de con la suavidad. Así que, pues no sé, si quieren, si te voy a ver, Alejandro, en Cali el 25. Mientras tanto, voy estudiando sobre un poco de coñac y brandy también y tenemos una charla sobre la diferencia de los productos. Porque a mí me gustaría aprender un poco más de brandy y coñac también. Sí, James, aprovechando Vale, de muchas pronto que vas gracias. a estar acá, de pronto podríamos pensar también, eso lo hablamos si quieres después, de pronto podemos hacer algo como una cata o algo, ¿no? Con nuestro patrocinador Pernod Ricard, creo que hay mucho interés en esto Por supuesto. Por supuesto, Mónica. Espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero la verdad es que hablar de whisky siempre es mejor cuando tenemos un whisky en la mano, Claro. ¿sabes? Así que, exacto. Así que cuando esté por allá, sí o sí cuadramos una cosa así y nos sentamos ahí, nos conocemos y charlamos con un trago en la mano y les guío un poco sobre pues, cómo se hace una cata y qué queremos producir con unas referencias de whisky. Esto sería un placer total, sin duda. Qué bien, ahí veo que Tenemos- hay otra pregunta. ¿Cuáles son las variables Ok. que más le dan distinción a un whisky y en qué proporciones? Madera, añejamiento, single malt, etcétera. Ok, excelente pregunta. Así que, pues, el primer paso sería el tipo de whisky, ¿ok? Así que el tipo de whisky, cómo se percibe el whisky va a cambiar mucho si es single malt o blended, por ejemplo. Así que si hicimos una cata a ciegas, por ejemplo, me imagino que podríamos percibir las diferencias entre malt whisky, whisky de cebada malteada, grain whisky, whisky de grano y whisky de mezcla, ¿ok? Porque tienen características diferentes. El próximo paso en cuanto a lo que ha dicho, perdóname que no sé el nombre de que ha hecho la pregunta, pero si pensamos en el roble, es eso que acabo de decirles, que, por ejemplo, en el caso de whisky de Malta, es el mismo whisky siempre que sale de la destilería, de la destilación, el mismo líquido. Y en ese sentido, el líquido cuando sale de la destilería, de la destilación, es transparente. ¿Ok? Es un destilado así, claro. Así que es el último paso, que es el añejamiento, que nos permite diferenciar entre cada referencia. Y es así que se toma la decisión en el caso de whisky de Malta. Ya tenemos el mismo producto acá. Así que esta parte va a barricas de roble americano y de roble europeo, con mayor influencia del roble europeo, y se va a quedar allá 12 años. Y en 12 años tenemos Glenlivet 12. Pero este destilado, esta parte de lo que ha salido de la destilación, va a otra parte de la bodega y lo vamos a poner exclusivamente en el roble americano de primer llenado y la otra parte en barricas ex Jerez, ¿ok? Y así tendríamos, y se queda ya 18 años, y así tendríamos el Glenlivet 18. ¿Ok? Y son muy diferentes gracias al roble y gracias al tiempo que pasa el roble. ¿Ok? Así que roble ex Jerez oloroso va a tener una influencia muy diferente porque es un destilado muy oscuro, lleno de sabores, bastante fuerte. Así que tiene una influencia al whisky escocés que se presenta como especias, frutos secos, y hace un whisky escocés muy interesante, ¿ok? Eso sería es así que se diferencia entre entre un tipo de whisky, en whisky de Malta. Se diferencia porque no podemos, es una regla, que no podemos cambiar los ingredientes naturales. Para ser considerado un whisky escocés de Malta, hay que utilizar cebada malteada, agua y levadura y ya. No podemos añadir cosas. Si queremos un whisky que sabe que tiene notas de manzanas, no podemos utilizar manzana para producir. Tenemos que realmente pensar y esforzarnos y cuidar mucho del whisky dentro del barril para asegurarnos de que esté exactamente como queremos después del añejamiento. Pero si vamos a whisky de mezcla, por ejemplo, tenemos la libertad
y realmente es un arte. Muchas personas piensan que no, whisky de Malta es mucho mejor. Yo conozco muy bien, yo soy muy buen amigo del maestro mezclador de Chivas, del Master Blender, que se llama Sandy Hislop. Muy buena gente. Su trabajo y el trabajo de su equipo no solo es mezclar barricas, pero mezclar whiskies. Así que ellos tienen que elegir los mejores whiskies, en su opinión, de Escocia, whiskies de Malta y whisky de grano, y mezclarlos y también elegir el barril que van a utilizar para hacer la mezcla, para producir el whisky que queremos en 18 años, en 25 años. Así que también tiene que pensar muchos años por adelantado. Así que todo eso tiene que ver con la diferencia entre pues, de whisky a whisky. Y en el caso de whisky de mezcla, podemos cambiar la mezcla. ¿Me entiendes? Así que Chivas 18 tiene una mezcla de whiskies de muy buena calidad, muy buena calidad de Escocia, ¿ok? Así que esa sí que se puede cambiar también entre el mismo tipo de whisky. Espero que le responda a la pregunta. Sí, muchas gracias. Es con gusto, Quique, con gusto. ¿Otras preguntas? No sé, parece que ya no tenemos más preguntas, James. A ver. Entonces, Listo, vamos a ver quién me hizo caso. ¿Qué es un whisky single malt? Y no se puede decir una sola malta ya. Si se dice una sola malta, me voy. Una sola destilería. Exacto. ¿Y con qué se hace, Alejandro? Con cebada malteada. ¿Y los otros dos ingredientes? Te pongo más preguntas. Con agua y levadura. Excelente, excelente. Así mi trabajo vale la pena mucho. Y pues por fin, últimamente, ¿por qué Escocia es bendecido, es perfecto para producir grandes whiskies? En su opinión. ¿Alguien sabe? Por el agua. Sí, por la tradición materia prima, ¿no? y la materia prima, las barricas, todo. Sí, la gente, la historia, todo eso, exactamente, exactamente. Ya voy a dejar de compartir pantalla para que esté acá realmente con ustedes. Y pues ya está. Entonces, si no hay más preguntas, a mí me gustaría aprovecharme de esa oportunidad, de ese minutico para decir primero, pues muchísimas gracias y espero mucho que les gustara. Y pues también que, pues para que sepan, estoy muy pendiente de cualquier pregunta que tengan por las redes sociales. Y he hablado mucho hoy sobre whisky de Glenlivet y Chivas. Y aunque estoy acá en Bogotá, me dicen que ya son súper disponibles allá en el club. Así que por favor, a mí me encantaría verlos tomando de Glenlivet, tomando Chivas. Envíenme fotos, suban las fotos a Instagram y etiquétenme. Me gustaría ver esto muchísimo. Así que cualquier pregunta sobre si están allá tomando una botella de Chivas o de Glenlivet y quieren saber algo, estoy muy abierto a preguntas, ¿ok? Así que muchísimas gracias por todo y a ti también, Mónica, por darme la palabra. Espero que les gustara. no, excelente. Yo tengo una preguntita. Sí. Quique. Las maderas que utilizan, yo digo, el roble que se utiliza es roble francés o es cultivado en Irlanda o es de Francia o de dónde es el roble. ¿Cuáles son las maderas que más se utilizan? Que más utilizan los dos tipos de roble clásico, porque siempre el roble, no puede ser otro tipo de madera. El roble normalmente es roble americano y roble europeo, ¿ok? Así que siempre se dice roble americano porque ese roble puede ser roble ex bourbon, roble ex Tennessee whiskey, roble que se ha utilizado para hacer rye, así que no es simplemente bourbon. Y no se dice roble francés porque también puede ser roble español. Y normalmente es
No sé por qué, creo que tiene que ver con el tamaño de los países también, pero no se utiliza mucho, no se utiliza role escocés ni role irlandés, por ejemplo. Y creo que tiene que ver con la falta de bosque que tienen en Escocia y en Irlanda, pues por su tamaño, porque es claro, España y Francia son mucho más grandes como países que Escocia y Irlanda. Pero los dos tipos de roles son americano y europeo. Ok, muchas gracias. De nada, con gusto. Ahí nos está preguntando por las redes sociales, James, si las puedes de pronto poner Ok, perfecto. en el chat, y también cuándo van a patrocinar Chivas el golf. Pues te cuento que de todas formas Pernod Ricard, doctor Villamizar, como es nuestro patrocinador, gran patrocinador de whisky, entonces por supuesto que ellos en muchos torneos van a estar presentes. Mónica, ellos hacían un torneo muy interesante que uno le daban con la inscripción una botella de Chivas 18 años o media botellita, no me acuerdo. Ajá. Y lo hacían a nivel nacional. Era un gran patrocinador de golf colombiano, pero no volvieron a hacerlo, no sé por qué. Esa es la inquietud. Eran muy buenos patrocinadores. Chivas No, qué 18 bueno, de años. pronto a través de James, o bueno, también estamos, digamos, siempre permanentemente en contacto con las personas del área comercial y de mercadeo de Pernod Ricard, entonces podemos mirar a ver esa posibilidad de pronto hacer un torneo de golf, de estos que son en diferentes ciudades, y obviamente que lleve el patrocinio de Chivas o de alguna otra de las marcas, ¿no? Con tal de que me dejen jugar yo. No, aquí lo vamos a invitar a jugar acá, James. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, les quiero agradecer. Esta conferencia queda alojada en nuestro canal de YouTube también. La vamos a compartir porque hay personas que me escribieron, no habían podido conectarse porque estaban en otros compromisos, pero esta queda alojada, entonces la pueden ver en cualquier momento. James, yo te mando también el link. Quiero agradecer Excelente, la por favor, generosidad, Mónica. qué conferencia tan interesante, y bueno, qué dicha que te vamos a tener acá en vivo y en directo en el Club Campestre de Cali. Sí, qué ganas de ver todos ustedes en Cali. Muchísimas gracias por todo, en serio. Bueno, Ha sido un muchas placer. gracias, que estés muy bien. Muchas Chao, gracias, igualmente, Mónica. Mónica. Muchas Chao a gracias, todos. James. Gracias, doctor Hasta Pues luego. con gusto, Alejandro. Gracias por su participación. Un abrazo a Muy todos. Chao. interesante, muy chévere. Chao. Un abrazo. Me alegra mucho. Hasta luego. Chao.